Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante con respecto a las contrataciones con el Estado, como es al día con las contrataciones. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, como ya sabemos, pues el ámbito de contrataciones se marca dentro de una normativa, ¿no? Se marca dentro de la ley 30.225, ¿no? Que es pues la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Mediante Decreto Supremo 344/2018 tenemos el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, la cual pues se encuentra enmarcada dentro del artículo 76 de la Constitución Política del Perú y la directiva del RNP y del SEACE, que se encuentra también dentro de las directivas emitidas por el OSA. Entonces, como vemos, ¿no? Claramente el tema de las contrataciones se encuentran dentro de una normativa, ¿no? Claramente vamos a entrar de lleno a qué es una contratación pública, ¿no? Muchas veces hemos escuchado eh, y muchas veces también este concepto es muy mal usado, ¿no? Pero vamos a darle pues el contexto para poder desarrollar la clase. Entonces, ¿qué es una contratación pública? Es el proceso mediante el cual pues una entidad va a requerir o va a hacer requerimiento, ¿no? De solicitud de bienes, servicios u obras bajo las mejores condiciones de precio, calidad y un abastecimiento oportuno, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Dentro del ámbito pues de las contrataciones, de lo que se trata es de enmarcar una necesidad, ver una necesidad, y claramente hay sectores beneficiados, ¿no? Mediante la aparición de un requerimiento o de una necesidad de una entidad. Tenemos, por ejemplo, como necesidad la construcción pues de pistas, de veredas, la construcción de colegios, hospitales, ¿no? Adquisición de ambulancias, etcétera, ¿no? Una necesidad que tienen todos los países del mundo, puntualmente nuestro país, ¿no? Donde permanentemente pues se requiere, ¿no? La adquisición de diferentes mobiliarios, ¿no? De diferentes servicios, como también de obras. Sin embargo, pues los sectores que son beneficiados, ¿no? Para realizar este tipo de construcciones son, por ejemplo, las empresas constructoras, ¿no? Los fabricantes, pues, de mobiliario médico, educativo, ¿no? Servicios de limpieza, personal médico, etcétera, ¿no? Todo lo que contribuya a satisfacer aquella necesidad, ¿no? De la que viene pues la contratación pública. ¿Cuál es la finalidad de una contratación pública? Es justamente esa satisfacción de la necesidad pública justamente para beneficio de la población, siempre y cuando se encuentre pues enmarcado dentro de 3 puntos que son importantes justamente dentro del ámbito de la contratación, como son pues los mejores precios, ¿no? Obtener una buena calidad, ¿no? Sobre los bienes o servicios que adquiramos y sobre todo que se entreguen de manera oportuna, ¿no? Un ejemplo de ello, ¿no? Si bien es cierto, todo parte de esta necesidad de atención, pues, para beneficio de la población, es necesario, ¿no? Que se cuenten, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las obras, con aquellas, pues, que cumplan, ¿no? Aquel requerimiento, pero en el tiempo y en el momento adecuado, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo, por ejemplo, ¿no? Cuando se dio el tema del fenómeno del niño, ¿no? No había muros de contención, o sea, siempre se trabaja, ¿no? Al menos casi siempre, sobre el problema en sí, cuando esto debería ser, pues, debería tener una planificación, algo más estructurado, para no estar, pues, sumergidos todo el tiempo en emergencia, siempre estamos apagando incendios, ¿no? Cuando esa no es la necesidad. Y de eso habla justamente el tema de la finalidad de la contratación, que se ha dado de forma oportuna, ¿no? Ahora bien, hay actores intervinientes dentro del ámbito de la contratación pública, ¿no? Tenemos a la entidad pública, pero también tenemos al proveedor, ¿no? Entonces, dentro del ámbito de la entidad pública, ¿no? ¿Qué es una entidad pública? ¿No? Es todo organismo con personería jurídica, comprendido pues en aquellos niveles de gobiernos nacionales, regionales, locales, ¿no? Incluidos sus respectivos pues organismos públicos descentralizados y empresas, ¿no? Las sociedades de beneficencia pública, los fondos, sean de derecho público o privado, cuando este último pues reciba transferencias de fondos públicos. Las empresas en las que el Estado ejerza justamente
el control accionario y los organismos constitucionalmente autónomos, ¿no? Ahora bien, del otro lado, tenemos también a los proveedores, que es aquella persona, ¿no?, natural o jurídica, nacional o extranjera, que vende pues bienes, servicios y tiene la intención de ejecutar obras, ¿no? Los encontramos pues dentro, o deberían encontrarse dentro del RNP, ¿no?, aquellos que quieren ser partícipes, ¿no?, de estos procesos. Ahora bien, la entidad pública es aquella pues que tiene esa necesidad, ¿no?, que solicita el requerimiento o la convocatoria, mientras que el proveedor va a tener aquella intención de desarrollar determinada prestación u oferta. Ahora bien, otro ente importante, ¿no?, dentro de este ámbito de contrataciones públicas, pues, es el OCE, ¿no?, que es aquella entidad que está, pues, encargada de velar por el cumplimiento de las normas en las adquisiciones públicas del Estado peruano. Tiene una competencia en un ámbito nacional, ¿no?, y supervisa, pues, los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras que realizan las entidades estatales, ¿no? Administra el SEACE y también administra el Servicio Nacional de Árbitros, ¿no? Ese es uno de las funciones, ¿no?, entre otras, en realidad, ¿no? Vamos a mencionar acá los más importantes porque en realidad el desempeño de cada uno de estos entes es mucho más amplio, ¿no? Entonces, como sabemos, ¿no?, el órgano encargado de las contrataciones organiza y administra, pues, un régimen también de arbitraje especializado, ¿no? Es ese organismo o ese ente que está adscrito, ¿no?, al Ministerio de Economía y Finanzas y supervisa, ¿no?, y también regula el tema de las contrataciones, ¿no?, para que éstas se enmarquen, ¿no?, dentro del ámbito del reglamento. Cabe resaltar, ¿no?, que ocurre este ámbito de supervisión justamente porque se trabaja, ¿no?, con fondos públicos. Ahora bien, ¿cómo deben ser las contrataciones, ¿no? ¿Cómo deberían ser? Simplemente contrato porque sí, contrato porque me olvidé de repente de contratar a tiempo, contrato hoy y mañana no sé qué voy a contratar. No, ¿no? Las contrataciones tienen 3 puntos que son importantes también. Las contrataciones tienen que marcarse dentro de una planificación que esté claramente estructurada, ¿no? Tiene que encontrarse dentro del plan anual de contrataciones, excepciones como las que hemos visto en pandemia, ¿no?, donde claramente se suscitaron situaciones de emergencia y por ende contrataciones también de emergencia, ¿no? Entonces, claramente estas contrataciones deben estar e incluirse, ¿no?, dentro de este plan anual de contrataciones. Debe comprender también todas las contrataciones, tanto de bienes, servicios y obras, que se van a requerir pues durante el año fiscal, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, durante este nuevo año fiscal, 2021, claramente este plan anual ya se realizó el año pasado, ¿no? Entonces, para justamente tener un orden, para ver cómo es que se van a hacer las adquisiciones o cómo se van a hacer las obras, ¿no? En qué momento, en qué tiempo. De repente todas las adquisiciones no necesito que se hagan pues a inicios de año, ¿no?, sino que vayan siendo pues paulatinas, ¿no? Como que de repente las obras van a tener que tener una secuencia o un orden, ¿no? Entonces, de eso se trata, de una planificación que esté estructurada, que no solamente se enmarque en apagar incendios. Claramente ha sucedido otra cosa dentro del ámbito pues de la pandemia, ¿no?, del estado de emergencia, donde definitivamente se autorizaba contrataciones directas, contrataciones pues rápidas, ¿no?, para que justamente no siguiera la propagación del virus o para contener esa propagación del virus. Bueno, ese es otro capítulo, ¿no?, dentro del ámbito de las contrataciones. Bien, principios que rigen la contratación pública. Hemos de tener en cuenta, ¿no?, que los principios que rigen a toda contratación son importantes, ¿no? Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en estos principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público que también resulten aplicables al proceso de contratación.
Los principios sirven de criterio de interpretación para la aplicación a la norma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, la libertad, pues, de concurrencia, donde las entidades, pues, promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, ¿no? En este contexto, se evita, ¿no?, exigencias y formalidades que sean, pues, innecesarias, ¿no? Muchas veces se ha visto cómo hay procesos donde hacen peticiones que no tienen razón de ser y dejan fuera de carrera, ¿no?, a muchos proveedores que cumplen con lo requerido, pero por algunas exigencias que no tienen, pues, a veces mayor injerencia o no tienen mayor importancia, pues lo saca de línea, ¿no? Entonces, claramente, este es uno de los principios más importantes, porque de lo que se trata, pues, es tener la mayor cantidad de ofertas para ver cuál es la mejor, ¿no? Tenemos también la igualdad de trato, ¿no?, donde todos los proveedores, pues, deben de disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, ¿no?, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas, ¿no? De hecho, este es uno de los puntos donde de repente se ve mucho el tema, pues, de corrupción, ¿no? Cuando hay ciertos niveles de ventaja porque la persona encargada es el conocido de, el amigo de, el compadre de, ¿no? Entonces, no existe una igualdad de trato, ¿no? Y eso es algo que realmente se reclama, porque si no hubiera, ¿no?, ese ámbito de preferencias, ¿no?, por ser el amigo de, probablemente más empresas o más personas tuvieran, pues, la opción de participar. Tenemos también el principio de transparencia, ¿no?, donde las entidades proporcionan información clara, pero también coherente, ¿no?, con el fin de que todas las etapas de la contratación sean comprendidas por los proveedores, ¿no? De esta manera también se garantiza, pues, la libertad de concurrencia y que la contratación se desarrolle bajo las condiciones de igualdad de trato, de objetividad y de imparcialidad. Si vemos, ¿no?, un principio necesariamente trae al otro principio también. Entonces, en la medida, ¿no?, que exista, pues, una transparencia de información, va a permitir que más proveedores o más postores estén interesados en ofertar, claramente, ¿no? Bien, tenemos también la publicidad, ¿no?, donde el proceso de contratación debe ser, pues, objeto de publicidad, debe estar o de enmarcarse dentro del ámbito de difusión, justamente con la finalidad de promover la libre concurrencia y la competencia, pues, efectiva, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de que mientras a más publicidad, justamente, haya más concurrencia, ¿no? Porque lo que necesitamos es esa variedad de propuestas para claramente tomar la mejor decisión, ¿no?, con respecto a los proveedores idóneos. Bien, tenemos también la competencia, donde los procesos de contratación incluyen, pues, disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia que sean efectivas y obtener la propuesta más ventajosa para satisfacer definitivamente el interés público, ¿no? La eficacia y la eficiencia, ¿no?, donde el proceso, pues, de contratación y las decisiones que se adopten en su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas, así como también de los objetivos, ¿no?, de la entidad, priorizando esto sobre la realización de formalidades no esenciales y garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos para que tengan, pues, una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, ¿no? Eh, de repente pongo un ejemplo, ¿no? En tanto hacemos mención a este principio de la eficacia y la eficiencia, ¿no? Recordarán ustedes esta frase tan célebre, ¿no? No se cayó, se desplomó. La pregunta es, ¿no? Ese puente tenía un año, ¿no? Que recién, pues, se había instalado, se había puesto, y estaban, pues, que hacían las comparaciones, ¿no?, con otros puentes que duraban 20 años, ¿no? Y salió esta famosa frase célebre, ¿no? No se cayó, se desplomó. Entonces, preguntamos allí, ¿dónde está la eficacia y dónde está la eficiencia?, ¿no? Y lógicamente, pues, a raíz de esa caída o ese desplome, empezaron, pues, las investigaciones sobre el sustento de esa contratación pública, ¿no? Entonces, vemos que claramente no todos los principios rigen todas las contrataciones, ¿no? Debería de ser así definitivamente, pero no todos están así, ¿no?
Bien. Vigencia tecnológica. Los bienes, servicios y obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas que sean pues necesarias, ¿no? Para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son pues requeridos, ¿no? Tenemos también sostenibilidad ambiental y social, ¿no? En el diseño y desarrollo de la contratación pública se consideran criterios y prácticas que permitan contribuir tanto a la protección medioambiental como también a la social y al desarrollo humano. Cada vez cobra hoy mayor relevancia el hecho de que toda contratación pública debe de marcarse en un ámbito de respeto, ¿no? Hacia la sociedad, pero también hacia el medio ambiente, ¿no? Tenemos también el principio pues de la equidad, donde habla de las prestaciones y derechos de las partes, ¿no? Que deben de guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio pues de las facultades que corresponde al Estado, ¿no? Entonces, tenemos también el principio de la integridad, donde habla de un punto bastante importante que cada vez vemos pues más roto en nuestra sociedad, ¿no? Como es pues la integridad. Y nos habla de la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación. Esta claramente debe estar pues guiada por la honestidad, pero también por la veracidad, ¿no? Evitando cualquier práctica pues que sea indebida, y en caso se produjera es necesario que ésta sea comunicada para que se sigan las investigaciones correspondientes, así también como las sanciones que son requeridas, ¿no? Es necesario, ¿no?, que las contrataciones se enmarquen dentro de estos principios, justamente para evitar el tema de deslealtad, el tema de que no tengamos el mismo trato igualitario y que las contrataciones sean lo más efectivas y óptimas posibles, ¿no? De lo que se trata justamente es de no salirnos del contexto en el que se tienen que realizar las contrataciones, como es pues el beneficio a la población, ¿no? Bien, ¿cuál es el ámbito de la aplicación de la contratación pública? ¿Dónde se aplica? ¿No? Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente norma, ¿no? Eh, Claramente tenemos los ministerios y sus organismos pues, públicos, tenemos también el poder legislativo, judicial y organismos constitucionalmente autónomos, tenemos a los gobiernos regionales, ¿no?, los locales también, las universidades públicas, ¿no?, las juntas de participación social, las empresas del Estado pertenecientes a los 3 niveles de gobierno, los fondos pues constituidos total o parcialmente con recursos que sean públicos, sean de derecho público o también privado, ¿no? Y claramente pues también tenemos a todos los entes que sean pues regulados por el Estado, ¿no? Bien. Tenemos allí un ejemplo del Plan Anual de Contrataciones, en este caso es del Ministerio de Economía y Finanzas o del MEF, ¿no? Esto se hace año a año, como ya lo habíamos indicado, es importante, ¿no?, que todas las contrataciones se encuentren dentro de este plan anual, ¿no?, para ver justamente el desarrollo y la evolución de las mismas. Tenemos allí un archivo, ¿no? Es un ejemplo de cómo es que se maneja, ¿no?, justamente este plan anual, ¿no? Tenemos allí todos los requerimientos, ¿no? Obviamente es más largo, pero solamente pues se pone un ejemplo, ¿no? Dentro de las fases de contratación tenemos 3 grandes momentos, 3 grandes fases y definitivamente 3 grandes puntos, ¿no?, sobre los que se hace pues la contratación. Tenemos de inicio las actuaciones pues preparatorias, ¿no?, cuyo objetivo de esta fase es definir la necesidad, ¿no? Aquí parte la necesidad de toda entidad. Se conoce el valor de lo que se va a contratar, ¿no?, el tipo de financiamiento y el órgano a cargo de la selección de proveedor. Además, en esta fase también se elabora y se aprueba pues el expediente de contratación, y de corresponder también se designa el comité de selección que se encargará de conducir el procedimiento de selección, ¿no? Esta fase culmina con la aprobación de los documentos del procedimiento, llámese pues las bases administrativas, la solicitud de expresión o de interés. Entonces, esta es una de las fases, por decir, bueno,
En realidad todas las fases son importantes, pero esta es una de las más importantes, porque acá pues se determina el requerimiento, se determina la necesidad, ¿no? Se elaboran los documentos internos, ¿no? Y donde se encuentra también el expediente de contratación, ¿no? Donde está claramente el conjunto pues de documentos que van a sustentar aquella contratación. Claramente es importante, ¿no? Indicar que de aquí parte, ¿no? El origen de todas las contrataciones. Si bien es cierto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los expedientes de contratación, tienen un inicio, pueden ir mejorándose e incluso modificándose, ¿no? Como fase 2 tenemos el proceso de selección. El objetivo de esta fase es desarrollar un procedimiento que permita pues identificar y seleccionar al proveedor idóneo para el abastecimiento tanto de bienes como también servicios y obras, ¿no? Bien, y tenemos también la ejecución contractual, cuyo objetivo de esta fase pues es gestionar la ejecución del contrato desde su perfeccionamiento hasta el pago o el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Entonces, dentro de las fases del proceso de contratación hay 3 momentos que son importantes, ¿no? Que son estos. Ahora, ¿qué ocurre en las actuaciones preparatorias, ¿no? Hay la elaboración del PAC o del Plan Anual de Contrataciones, ¿no? Se organiza, pues, o se formula el requerimiento, se hace una indagación de mercado, ¿no? Dentro de la primera fase, se genera un expediente de contratación, ¿no? Eh, También tenemos al órgano a cargo del procedimiento y se completa y aprueba las bases del procedimiento, ¿no? Bien. Entonces, como vemos, las actuaciones preparatorias es una de las más importantes, ¿no? Dentro de estas fases del proceso de contratación. Bien, tenemos el ciclo de la contratación pública, donde vemos cuál es la actuación, ¿no? De los dos actores fundamentales en una contratación pública, como es así la entidad pública, pero también el proveedor. En el caso de la entidad pública, ¿no? Y todo parte, como ya lo hemos indicado, de una necesidad, ¿no? Se verifica una necesidad y parte de allí toda contratación pública. Entonces, por parte de la entidad tenemos la definición de la necesidad, donde pues se halla el requerimiento, así como también el desarrollo del proceso o el procedimiento de selección. Mientras por el lado del proveedor se identifica aquella oportunidad de negocio donde los proveedores estarán pues interesados en participar. En esta parte también se hace una indagación de mercado y, de ser el caso, se realizan las consultas y las observaciones correspondientes. Luego se pasa pues a esta parte de las bases o esta fase de las bases integradas, donde se realiza pues la selección del proveedor por parte de la entidad pública, ¿no? Ya se establece el método de contratación y por parte pues del proveedor se realiza la presentación de ofertas, ¿no? Donde se hace pues la admisión, los requisitos de calificación y los factores de evaluación. Luego, ¿no? De otorgada pues la buena pro, ¿no? Se realiza pues aquella solución de controversias, ¿no? Puede ser dada por la entidad o el Tribunal de Contrataciones y se puede también realizar la impugnación de ser el caso o recurrir pues a un recurso de apelación. Luego se procede a la buena pro consentida, donde se realiza pues la suscripción de contrato, ¿no? Se determinan los plazos y procedimientos, y por el lado del proveedor también se ejecuta lo mismo, ¿no? La suscripción de contrato y se entrega pues la documentación requerida. Tenemos también que ya teniendo el contrato, ¿no? Listo, se realiza posterior la supervisión del contrato y es aquí donde ya entra la ejecución contractual, ¿no? De ambas partes. Y luego, una vez que ya se dé cumplimiento a aquella prestación, se procede con el pago correspondiente. Tipos de proceso de selección, como ya sabemos, son varios los procesos de selección. Tenemos, por ejemplo, la licitación pública, concurso público, ¿no? La adjudicación pues, simplificada, la selección de consultores individuales, la comparación de precios, las contrataciones directas, que es algo que hemos tenido en casi
todo el 2020, casi todo, ¿no? Desde que empezó pues esta pandemia, desde marzo, al menos hemos contado con este tipo de proceso de selección de forma bastante continua, ¿no? Y la subasta inversa electrónica. Los procesos de selección van a depender si son bienes y obras, ¿no? Y se van a marcar justamente dentro de este ámbito, ¿no? Se va a tener en cuenta el objeto de contratación para poder determinar en dónde se enmarca, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que para bienes y obras se da la licitación pública, servicios y consultorías, el concurso público, ¿no? Bienes, servicios y obras, adjudicación directa, y bienes, servicios y obras puede ser adjudicación de menor cuantía. ¿De qué va a depender en cuál de ellas se pueden marcar? De los montos, ¿no? Depende mucho de los montos, los cuales vamos a ver más adelante porque los topes para este año ya han cambiado, ¿no? Entonces tenemos las etapas del procedimiento de selección. Tenemos como etapas, ¿no? Para la licitación pública, concurso público y adjudicación simplificada, tenemos que empieza pues con la convocatoria, ¿no? El registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones, ¿no? La solución de consultas, observaciones e integración, presentación de ofertas, evaluación y calificación de ofertas y otorgamiento de la buena prueba, ¿no? Esos son más o menos los procedimientos estándar que se dan dentro de estos procesos de selección. Ahora bien, si vamos a ver de repente de forma más detallada, ¿no? La licitación pública sirve para seleccionar proveedores de bienes y obras, ¿no? Inicia claramente con una convocatoria, posterior viene pues el registro de participantes, la formulación de consultas y observaciones de ser el caso, la absolución de las mismas, se presentan las ofertas, se evalúan, se califican y se otorga la buena prueba. En el concurso público, el cual sirve para seleccionar pues, proveedores de servicios y consultorías, inicia igual, ¿no? Con la convocatoria, hay un registro de participantes, la formulación de consultas, la absolución de las mismas, la presentación de ofertas, la calificación de ofertas, la evaluación de ofertas y también el otorgamiento pues, de la buena prueba. Tenemos la adjudicación simplificada, la cual sirve para seleccionar pues, bienes, servicios y obras, ¿no? Inicia, al igual que los anteriores procesos, con la convocatoria, ¿no? Luego viene pues, el registro de participantes, ¿no? La formulación de consultas, la absolución de las mismas, se presentan las ofertas, se evalúan y se otorga la buena prueba. Selección de consultores individuales, como su nombre lo dice, sirve para seleccionar pues, a los consultores, ¿no? Y aquí ya cambia, ¿no? Iniciamos con la solicitud de expresión de interés, se realiza pues la convocatoria, ¿no? Se registra los participantes, se recepciona, ¿no? Aquellas expresiones de interés, la calificación y evaluación, ¿no? Una vez realizada, claramente se procede al otorgamiento de la buena prueba. Dentro del ámbito de contrataciones directas, que ha sido uno de los procesos que más hemos evidenciado durante el año 2020, justamente por contar con esa naturaleza pues, de premura, de emergencia, de necesidad inmediata, ¿no? Permite seleccionar, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Directamente por razones de costo, de oportunidad, de emergencia, entre otros motivos, de forma directa a los proveedores, ¿no? Entonces, existen 13 supuestos para contratar de manera directa, como por ejemplo es la contratación entre entidades, ¿no? La situación de emergencia, donde también nos hemos visto inmersos, la situación de desabastecimiento de muchos productos, ¿no? Donde también nos hemos encontrado, al menos durante el año 2020, las contrataciones con carácter secreto o secreto militar o por razones de orden interno, cuando se es proveedor único, que también hemos visto esa situación, por ejemplo, cuando empezaron pues a faltar los respiradores, ¿no? Los respiradores artificiales, y el único que tenía eso era China, ¿no? Teníamos que mandarlo de allá y hubo pues una especie de cola de espera, ¿no? Porque era el único proveedor, ¿no? Hasta que después nuestro país también pues puso manos a la obra
y la Universidad Católica se puso pues a fabricar, ¿no? La Marina de Guerra también se puso a fabricar este tipo de respiradores, porque si los esperábamos desde China, ¿no? Y nos quedábamos pues en esa cola de espera, ¿cuándo nos habrían llegado, ¿no? Servicios personalísimos también aplican como contrataciones directas, ¿no? Tenemos los servicios de publicidad para el Estado, los servicios de consultoría distintos a las consultorías de obra, ¿no? Que son pues continuación y actualización de un trabajo previo ejecutado por un consultor individual. Tenemos también la contratación de bienes o servicios con fines de investigación, experimentación o desarrollo de carácter científico, tecnológico, como es lo que estamos también viviendo o atravesando, ¿no? Tenemos este caso actual de esta empresa Farbet, ¿no? Que se encuentra pues elaborando también la vacuna, ¿no? Y se están dando las tres alternativas, ¿no? Que sea por vía nasal, por vía oral o intramuscular, por ejemplo, ¿no? Esas investigaciones claramente tienen un fin de investigación, ¿no? Se encuentran dentro del marco pues de la investigación, de lo científico, ¿no? Y también aplica para lo que es pues contrataciones directas. Tenemos también la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, la contratación de servicios de capacitación de interés institucional, ¿no? Las contrataciones derivadas de un contrato resuelto declarado nulo, cuya continuidad de ejecución resulte urgente, ¿no? Supóngase que por diversos motivos, ¿no? Un contrato pues se declaró nulo, se declaró resuelto, pero se necesita con mucha urgencia que esta obra o ese servicio siga prestándose, ¿no? Entonces, justamente se procede a esta contratación directa. Y los servicios pues especializados de asesoría legal, contable, económica o afín. Tenemos también la subasta inversa electrónica, ¿no? Que sirve para seleccionar pues a proveedores de bienes y servicios comunes, ¿no? La generación y aprobación de fichas técnicas, ¿no? Con eso inicia la subasta inversa electrónica. Se procede también a la convocatoria, al registro de participantes, registro y presentación de ofertas, apertura de ofertas, ¿no? Y el otorgamiento de la buena aprobación. Tenemos también la comparación de precios, ¿no? Donde sirve justamente para poder seleccionar aquellos proveedores, ¿no? Que brindan bienes y servicios que tengan pues disponibilidad inmediata, ¿no? Parten de la definición del requerimiento, ¿no? Se realiza pues aquella solicitud y obtención pues de cotizaciones, las verificaciones y claramente pues el otorgamiento de la buena pro. Tenemos el concurso de proyectos arquitectónicos también, que sirve pues para seleccionar consultores, ¿no? Para la elaboración de expedientes técnicos de obras, urbanas, edificaciones o afines, mediante el cual se evalúa la propuesta arquitectónica y se designa pues un comité de selección, ¿no? Ahora, para la evaluación de la propuesta arquitectónica se designa o contrata un jurado independiente que puede estar compuesto por 3 arquitectos de reconocida trayectoria y experiencia pues, profesional. ¿En qué se enmarca el hecho de que puedan adjudicarse o tomar o no un tipo de proceso de selección u otro? Se enmarca justamente dentro del objeto de la contratación. Si tenemos como objeto de contratación los bienes, ¿no? Y su naturaleza es justamente los suministros, ¿no? O bienes, se puede pues aplicar esta licitación pública, esta adjudicación directa o la adjudicación de menor cuantía. Sin embargo, si hablamos ya de servicios, donde la naturaleza viene a ser la consultoría de obras, el arrendamiento, seguros, servicios en general, ya se aplica como un tipo de proceso de selección los concursos pues, públicos, la adjudicación directa, la adjudicación de menor cuantía. Y en el caso de las obras, ya pasamos a lo que es la licitación pública, ¿no? La adjudicación directa o la adjudicación de menor cuantía. Bien, como ya les indicaba, esto depende también de los topes que se tengan, ¿no? Y que año a año pues cambien, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo proporcionado, ¿no? Por la página de gobierno, se indica pues que ha habido cambios, ¿no? En los montos y de acuerdo al tipo, ¿no? De las contrataciones.
Por ejemplo, ¿no? En el caso de licitaciones, bueno, eso se mantiene, ¿no? Para bienes son mayores o iguales a 400.000, y en el caso de obras es mayores o iguales a 1.800.000, ¿no? Tenemos los concursos públicos, ¿no? Donde tanto en todo lo que tenga que ver con servicios, llámese servicio general, consultoría de obras, o consultoría en general, tiene que ser pues mayor o igual a 400.000 soles, ¿no? Viene también la adjudicación simplificada, la contratación directa, donde ya se evidencia pues aquel cambio, ¿no? Aquí ya ha cambiado los montos, ¿no? Por ejemplo, la comparación de precios, también. ¿Y por qué han cambiado los montos? ¿No? Porque como sabemos, también ha habido el cambio de la UIT, ¿no? Entonces, de hecho, se evidencia un cambio significativo, ¿no? En lo que vemos de acuerdo al tipo, pues, de proceso de contratación. De acuerdo a la información que tenemos del diario El Peruano, ¿no? Ya se formalizó justamente mediante Decreto Supremo 392-2020, ¿no? Que durante el año 2021, que ya nos encontramos, el valor, pues, de la unidad impositiva tributaria, o también llamada UIT, va a ser de 4.400 soles, ¿no? Hasta el año pasado fue 4.300, pero este año ya subió, ¿no? Ahora, este monto de la unidad impositiva tributaria, ¿no? Que se enmarca dentro del Decreto Supremo 392-2020, ¿no? Habla de este incremento y justamente el referido monto se utiliza en diversos procedimientos, como por ejemplo para determinar los tipos de procedimiento de selección. Y es por eso que influye también pues en los topes, ¿no? Que se ven. El monto de la UIT en el 2020, como sabemos, pues fue de 4.300. Sin embargo, hoy existe pues esta variación, ¿no? La Buena Pro, ¿a través de qué documentos se formaliza, ¿no? Una contratación? Bueno, a través de un contrato de la administración pública, un acuerdo que es un acuerdo, ¿no? De dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir justamente una relación jurídico-patrimonial, ¿no? En la cual por lo menos una de las dos partes es una entidad de la administración pública. ¿Qué tiene que contener, ¿no? Este documento, ¿no? De contratación? Tiene que contener 4 puntos que son importantes. Las garantías, ¿no? La cláusula anticorrupción, la solución de controversias y la resolución del contrato por incumplimiento del proveedor. Claramente, dentro del ámbito de la garantía, pues establece un porcentaje, ¿no? Que lo determina también la norma. Dentro de las cláusulas anticorrupción, lo que se establece justamente son aquellos parámetros, ¿no? Sobre los que no puede, ¿no? Incurrir un proveedor, como malas prácticas, este ámbito pues de corrupción, ¿no? No se puede. Y de determinarlo, ¿no? De saber o de tener conocimiento de que de repente algún socio con el que trabajo o de repente por algún servidor público se ha dado esta situación, entonces también es necesario hacerlo de conocimiento. La solución de controversias, que en realidad puede, como su nombre lo dice, solucionarse, ¿no? De distinta manera, ¿no? Vamos a verlo más adelante, y la resolución del contrato, ¿no? Entonces, como vemos, hay puntos importantes, ¿no? Que debe contener, ¿no? Justamente una contratación, es importante, ¿no? Entonces, dentro del ámbito también de solución de controversias, es importante determinar cómo, ¿no? Cómo podrían solucionarse, ¿no? En el caso se suscitara, ¿no? Y claramente en esto tiene que ver mucho el monto, ¿no? El monto por el que se está contratando. Ejecución contractual es la última fase dentro de este ámbito de las contrataciones, ¿no? Y es justamente la fase, ¿no? De la contratación en que ambas partes, pues, cumplen con lo prometido. El postor cumple con la ejecución de la obra, el servicio o suministro del bien, y la entidad pues cumple con el pago correspondiente. Y de eso se trata, ¿no? Porque en el caso se declare pues nulo,
o ya no se siga de repente con la contratación, pues surgen estos desacuerdos, pero más allá del desacuerdo, surge pues la paralización, por ejemplo, del suministro de, de los materiales o también de la ejecución de obras, que lo único que hace es retrasar, ¿no? La programación de repente que ya está asignada y claramente pues retrasa estas obras o estos materiales que finalmente tienen que ser para beneficio de la población. Como veíamos, el tema de las controversias, ¿no? Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato, se resuelven pues mediante la conciliación, mediante el arbitraje o mediante la Junta de Resolución de Disputas. Como ya les indicaba, esto tiene que ver también con los montos de contratación para que puedan pues desarrollarse, ¿no? O la naturaleza de la contratación para que puedan determinarse en cuál de estos puntos se pueden solucionar estas controversias. Bien, vamos a pasar, ¿no? A esta parte que hoy es importante, ¿no? Cómo es pues el SEACE también, que es una de las herramientas, ¿no? Estamos haciendo como una especie de compendio, ¿no? De todo lo que involucra a las contrataciones, ¿no? Entonces, vamos a ingresar a esta parte que hoy más que nunca es importante. El SEACE antes solamente era pues ese instrumento en el que se mostraba, ¿no? Cierta información, pero ahora va mucho más allá de eso, ¿no? El SEACE viene a ser también esta plataforma donde ahora se pueden hacer pues transacciones, ¿no? Entonces vemos que acá tenemos el buscador de contratos del Estado, donde encontramos aquellas oportunidades para todo proveedor, ¿no? Para toda persona que esté interesada de repente en ejecutar, ¿no? Algún servicio, alguna obra o venderle algún bien al Estado. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en el 2021, ¿no? Acá tenemos la opción de poner el año, en el 2021, como este es el año que estamos recién empezando, ¿no? Estamos recién con fecha 8, ¿no? Entonces vemos que en el caso, por ejemplo, de consultoría de obras, ¿no? Es bastante bajo aún, ¿no? Bienes también, esto se da a nivel nacional, pero sin embargo ya se está solicitando, ¿no? Ya hay requerimientos, ya hay una necesidad por parte de distintas entidades. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a la parte de Piura. Vamos a ver, si no me equivoco, esto es Piura. Ok. Entonces vemos acá como aún, ¿no? El porcentaje es bastante bajo, en bienes no hay nada, servicios tampoco, pero consultorías ya se verifica, ¿no? Y obras también. Entonces vamos a ver qué podemos hallar acá, ¿no? Entonces bajamos y vemos acá la ejecución de la obra y ya se están colgando, ¿no? Esta necesidad, ya está viendo requerimientos, ¿no? Entonces vemos qué entidad es la que está solicitando, ¿no? O cuál es la entidad contratante, la nomenclatura, tipo de contrato, el objeto, que va a ser una obra, ¿no? Está publicado, ¿no? La fecha de suscripción de contrato, que tendría que ser el 17 de enero, si es que no hay ningún contratiempo, inmediatamente el 18 tendría que iniciarse, ¿no? Fecha de inicio del contrato y fecha fin de contrato es 2 de febrero, ¿no? Entonces, si queremos ver de repente cuál va a ser pues, el procedimiento de selección, ¿no? Ya se ingresa a las herramientas, ¿no? Que brinda esta opción. Vamos viendo y luego ingresamos. Tenemos también aquí la supervisión de la obra, ¿no? Hay una creación de un canal de aguas fluviales, ¿no? Para un asentamiento humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, como vemos, aún son pocos los requerimientos, porque de hecho recién estamos pues ingresando, ¿no? Recién estamos empezando este año, pero ya hay, ¿no? Esto, por ejemplo, se da en Piura, ¿no? Pero estamos en el 2021, un año que recién inicia. ¿Y cómo se dio en el 2020 Piura? ¿Cómo estuvo en el 2020 Piura? A ver, vamos a ver. No quiere cargar, a ver. ¿No tenemos Piura en el 2020?
A ver. Oh, a ver, vamos a ver. Figura en el 2020. Pero vamos a ver si acá carga. Uy. Nada. A ver, vamos a ver otro departamento, de repente en el 2020. Ok, esto es a nivel nacional, ¿no? En el 2020. Vamos a ver vamos a ver acá. La importancia de este tipo de buscadores es que nos dan una información pormenorizada, ¿no? Es una herramienta bastante buena en cuanto a la búsqueda de contratos, ¿no? Nos dan una gran oportunidad, ¿no? De negocios. A ver, ya cargo acá. Acá está, ¿no? Entonces salía acá en la búsqueda, recuerdan que le dimos clic, ¿no? Al tema del procedimiento de selección, por ejemplo, de esta solicitud, de este requerimiento en Piura, ¿no? Entonces vemos ya el detalle pormenorizado, ¿no? De toda esta data. Recordemos también, ¿no? Que este tipo ya de herramientas hoy sirven para hacer el ingreso, pues, de toda la documentación que se necesita. Justamente por el ámbito, pues, del COVID, ¿no? Se ha limitado mucho el tema presencial, ¿no? En cuanto a la entrega de documentación que sustente, ¿no? La aplicación para acceder a un determinado procedimiento de selección. Entonces vemos acá el cronograma, ¿no? Del procedimiento, vemos la convocatoria, ¿no? Cuando ha sido la integración de bases, ¿no? La calificación y el otorgamiento, pues, de la buena, ¿no? Entonces vemos cómo acá tenemos, por ejemplo, en el 2020, Ancash, ¿no? Demora un poquito en cargar porque definitivamente pues hay tantos procesos, ¿no? Entonces vemos todos los procesos que se han desarrollado, ¿no? Que de hecho muchos de ellos ya deben estar culminados, ¿no? Esto es en el 2020, ¿no? Tiene obras, bienes y servicios, ¿no? ¿Y qué sucede con Ancash en el 2021? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, Ancash 2021. Hay poco aún, ¿no? Entonces vemos el porcentaje en el que solamente acá hay consultorías, ¿no? Y obras. Todavía hay 0% en bienes. Sin embargo, en el 2020 sí hay, ¿no? Sí ha habido el requerimiento de bienes. Entonces vamos viendo cómo va cambiando. Con el pasar de los días y de los meses, con seguridad esta parte se va a llenar, ¿no? Ya acá esto cambia, ¿no? Justamente. Bien. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.